mediante el cual se conciben acciones y se adoptan además previsiones para hacer frente a los desastres que atentan contra la seguridad de la población en general. ¿Ya? Entonces, este plan es un proceso permanente, ¿ya? Y en este plan se van a plasmar acciones y también se van a adoptar previsiones para hacer frente a los desastres que atenten contra la seguridad de toda la población en general. Y el alcance del planeamiento estratégico para este plan de desastres, que concibe acciones y adopta previsiones, estos deben desarrollarlo todos los organismos integrantes del sistema de defensa nacional para afrontar cualquier tipo de desastre. Entonces, comprende 3 fases, una de iniciación, una de concepción, ¿ya? Y de ejecución y evaluación. Entonces, vamos a partir diciéndoles de que el Perú se encuentra en la zona intertropical de Sudamérica, comprendida entre la línea del Ecuador y el trópico de Capricornio. ¿Y cuál es el área de nuestro territorio? El Perú tiene un espacio, ¿no? Una área terrestre que va de 1.285.215 kilómetros cuadrados y lo convierten en el 20º país más grande en tamaño de la Tierra y el tercero de América del Sur. Además de este espacio, tiene también un espacio marítimo, ¿no? Que incluye las 200 millas de dominio marítimo a partir del litoral. Tenemos también que señalar que el Perú posee la mayoría de microclimas del mundo, lo que le da la gran diversidad de recursos naturales. Y acá tenemos que señalar también que en el Perú, bueno, ya se conoce, ¿no? Existen 3 grandes regiones naturales, la costa, la sierra y la selva, y estas regiones encierran un gran potencial de recursos naturales. Existencia de condiciones geográficas y climáticas diversas, como su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico y la presencia de la cordillera de los Andes y el anticiclón del Pacífico, entre otros, hace que nuestro territorio, el territorio peruano, sea muy complejo para la implementación de la gestión de riesgos de desastres. ¿Ya? Y esta ocurrencia y severidad de los desastres asociados a fenómenos de origen natural o inducidos también en muchos casos por la acción humana es uno de los aspectos de mayor preocupación a nivel internacional y a nivel nacional, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta la gran superficie de nuestro territorio peruano, entonces podríamos decir que es un país que además de esa gran superficie posee su espacio marítimo y lo hace también poseer la mayoría de microclimas del mundo. Entonces, el 11% de este porcentaje de superficie del 1.285.215 lo constituye la costa peruana. Entonces, la costa peruana como superficie tiene 136.233 kilómetros cuadrados, que constituye en porcentaje
11%, la sierra con un 3%, con una superficie de 391.900. Entonces, en este contexto, va a ser reducir la de vida de los desastres. El objetivo del plan es que consiste en reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante los riesgos de desastres. Además, nos muestra el mapa de escenario de riesgos ante la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. En la zona norte es una zona, es un escenario de riesgo ante son de los departamentos que tienen grandes probabilidades de ocurrencia de fenómeno del Niño. Entonces acá en esta lámina, estas son las zonas propensas a inundación en el Perú, ¿ya? Tenemos zonas de inundación, lagos y acá también el Océano Pacífico. Y en esta lámina tenemos la frecuencia de heladas en zonas altoandinas en el Perú. Básicamente las zonas en que se da con mayor frecuencia las heladas son las zonas altoandinas del país. Y acá tenemos un mapa sísmico del Perú, ¿no? Entonces, estas láminas nos muestran cuál complejo es nuestro territorio, ¿no? En este contexto de alta geodinámica interna y externa y de presencia de fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, bueno, este dato de la población fue del 2007, pero en la actualidad tenemos aproximadamente 33 millones de Doctora, disculpe, no se lo escucha. El año 2007, el 54.6% de la población peruana se concentra en la costa. Y de esta población también tenemos un gran porcentaje de población que está concentrada en Lima, ¿verdad? Y en Lima también vemos que muchas veces el territorio ha sido ocupado de manera desigual. Por ejemplo, vemos poblaciones que están asentadas a la ribera del río Rímac, ¿verdad? O muchas veces también parte de la población que se logra asentar en territorio, en suelo que no es apto para la vivienda y son zonas de alto riesgo, ¿verdad? Y son vulnerables. Entonces, la población corre el riesgo de en algún momento de repente
sufrir alguna ocurrencia de algún fenómeno. Entonces, todo eso hace que el territorio peruano sea ocupado de manera desigual y muchas veces de manera desordenada y hasta insegura, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace años hubo acá en Villa del Salvador, en una zona donde se habían instalado un porcentaje de población si no me equivoco, era un lugar que estaba asentado, la población se había asentado sobre un suelo que era altamente arenoso, ¿no? Y no era apto para la construcción de viviendas. Entonces esa población corría el riesgo, ¿no?, de sufrir alguna ocurrencia de algún fenómeno. Entonces, a este dato que tenemos el gran porcentaje de población asentada en la costa peruana, tenemos otro porcentaje de población peruana concentrada en la sierra y menos porcentaje de la población en la selva. Todos sabemos que la selva se caracteriza por también tener un espacio que tiene bastante, está cubierto por bastante vegetación, ¿no? Y constituye el 13.4% según el censo del 2007. Entonces, acá les había mencionado que en Lima había un gran porcentaje de habitantes concentrado, ¿no?, en la población, y que en este censo representaba el 30% de la población peruana. Entonces, la inadecuada ocupación del espacio, aunada al desarrollo de las actividades socioeconómicas y culturales, carentes de un enfoque de gestión de riesgo de desastre, generan adicionalmente peligros inducidos por la acción humana. Es decir, nosotros como población a veces nos arriesgamos y nos concentramos en zonas que no son aptas para construir una vivienda. Entonces, todo esto genera peligros, y estos peligros muchas veces son inducidos por nuestras acciones, la acción humana. Y además de eso también podemos decir que también a veces se generan peligros inducidos por la acción humana, tales como los incendios, explosiones, contaminación, ¿verdad? Entonces, epidemias y otros, y teniendo como resultado el incremento progresivo de la vulnerabilidad por exposición, fragilidad y baja resiliencia. Acá tenemos en esta lámina tipo de eventos registrados del año 1970 al 2011 en el Perú, ¿no? Eventos de actividad volcánica, eventos de contaminación ambiental, de heladas, de sismos y de aluviones y huaicos. Acá tenemos desde el año 1970 al 2011. Entonces, luego acá, y el Objetivo Nacional del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, como sabemos que el Perú es un territorio complejo y estamos expuestos siempre a riesgos y desastres, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres se plantea como objetivo nacional, ¿no?, prevenir, y en el marco de este objetivo se plantea una cultura de prevención, ¿ya?, y el incremento de la resiliencia, ¿ya?, es reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo
de desastres. ¿Ya? ¿Y cuál es el indicador? El porcentaje de población en condición de vulnerabilidad. Entre los actores tenemos las entidades de los 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. ¿Y cuáles son los responsables de del monitoreo del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres? Es la Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres, PCM, INDECI, el CENEPRED y demás entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Y acá tenemos una matriz de objetivos estratégicos y específicos del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de 2014 a 2021. Uno de los objetivos estratégicos es desarrollar el conocimiento del riesgo, ¿ya? Y el indicador es el porcentaje de población en condición de vulnerabilidad. ¿Cuál es el objetivo específico de este objetivo estratégico? Es desarrollar investigación científica y técnica en gestión de riesgo de desastres. Otro objetivo específico es fortalecer el análisis del riesgo de desastres. Y el siguiente, desarrollar gestión de información estandarizada de gestión de riesgo de desastres. Otro objetivo estratégico Doctora, no se le está escuchando muy bien. Me parece que su red está algo inestable. Doctora, doctora, buenas tardes. Sí, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Sí, doctora, lo que pasa es que se le entrecorta por momentos Sí. y por momentos no se le está escuchando. ¿Ahora me escucha? Sí, doctora, ahora sí se le escucha. Ya, gracias, Salud. Entonces les decía que uno de los objetivos específicos de este objetivo estratégico es fortalecer el proceso de planificación del ordenamiento y gestión territorial con enfoque de gestión de riesgo de desastres. Otro objetivo específico es desarrollar condiciones de seguridad de los servicios básicos y medios de vida esenciales ante el riesgo de desastres. Y otro es gestionar el adecuado uso y ocupación del territorio, incorporando la gestión de riesgo de desastres. Otro objetivo estratégico es desarrollar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que, como población peruana, desarrollar nuestra capacidad de respuesta inmediata. Y luego, que sería un objetivo específico, y otro sería desarrollar la capacidad para la atención de emergencias y desastres. El siguiente objetivo estratégico es fortalecer la capacidad para la recuperación física y social. Y acá el específico es desarrollar capacidad para la gestión de la rehabilitación y reconstrucción y promover la transferencia del riesgo. Y el otro es fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión del riesgo. Y como objetivo específico es institucionalizar la gestión de riesgo de desastres en los 3 niveles de gobierno, y el otro es desarrollar la gestión de continuidad operativa del Estado.
Y el otro objetivo estratégico es fortalecer la participación de la población y sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención de la población. Entonces, yo les pregunto a ustedes, alumnos y alumnas, ¿cómo se podría poner en práctica este objetivo, el de fortalecer la cultura de prevención de la población, sobre todo ahora en estos tiempos, en tiempos de pandemia? ¿Cómo fortalecer la participación de la población y la sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención? A ver, alumnos, estudiantes, alumnos y alumnas de medicina, ¿cómo se podría hacer ustedes desde su desde su ya, a ver, desde su mirada como estudiantes, como profesionales de la salud, ¿cómo se podría hacer para desarrollar una cultura de prevención, sobre todo ahora en tiempos de pandemia? Doctora, buenas, ¿me escucha? Muy buenas tardes. Sí, sí le escucho, alumno. Sí, por ejemplo, en realidad podría formarse muchas estrategias, ¿no? Pero uno podría hacer ahora con la coyuntura de pronto usar, bueno, las redes sociales para este fin, ya que la mayoría tiene acceso a alguna red social de las tantas que existen. Entonces, por ese medio podríamos llegar a una gran parte de la población. De hecho, no todas, porque no todos tienen acceso. Claro, la información que se brinda tendría que ser muy, de pronto, corroborada, ¿no? De cómo, por ejemplo, en este caso de la pandemia, cómo protegerse, ¿no? Las formas adecuadas, por ejemplo, de usar mascarillas, qué hacer o no qué no hacer en un caso sospechoso y todo eso. Podría brindarse por las redes sociales. Es una manera interesante. Nosotros tenemos que, bueno, ustedes tienen un compromiso con la sociedad porque son del área de la salud, ¿no? Y ahora en tiempos de pandemia, y vemos que nosotros la población en general, a veces es difícil, ¿no? El uso de la mascarilla. No tomamos una real conciencia del significado que tiene esta pandemia, porque vemos los hospitales llenos de pacientes, ¿no? Con el virus, y aún así ahí se ve, bueno, por los medios de comunicación, y a veces uno como ciudadana o como ciudadano de a pie que salimos a veces en las horas que nos dicen las autoridades que podemos salir a hacer nuestras compras o por alguna necesidad, y muchas veces hemos visto en la calle, ¿no? Personas adultas, jóvenes de todas las edades, porque no vamos a, porque todos nos incluimos, muchas veces tenemos esa cultura de prevención, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, personas que la mascarilla la usan, solamente se tapan la boca y la nariz la dejan afuera, ¿verdad? A pesar de que se nos dice que debemos ponernos, usar adecuadamente la mascarilla, taparnos la nariz y la boca, muchas veces habemos población que hacemos caso omiso, ¿no? A estas indicaciones de los profesionales que nos están diciendo. Entonces, ¿qué hacer para, muy bien usted nos dice, el uso de las redes sociales? Porque la tarea es ardua, ¿verdad? Tenemos que estar mandando mensajes a la población para que de una vez por todas se entienda de que estamos en una situación muy difícil y que depende de todos y de todas el cuidarnos, ¿no? Por ejemplo, en el tema, como dice el alumno campusano, el uso adecuado de la mascarilla, ¿no? De repente una campaña
por redes sociales, ustedes que son jóvenes, y decirles cuáles son las consecuencias de que a veces uno no utilice adecuadamente y el riesgo que corremos nosotros, que corremos como población y que también corren las personas de nuestro entorno, las familias. Si salimos a la calle y no usamos correctamente la mascarilla, cuando regresamos a casa podemos traer el virus, ¿verdad? Y entonces, o sea, la tarea es ardua y nos toca a cada uno de nosotros desde donde estamos ayudar. ¿Para qué? Para que se instale en la población esta cultura de prevención. ¿Qué otra cosa? A ver, Alura, a ver ustedes, bueno, ya a partir del lunes ya no tenemos, estamos en cuarentena, pero por ejemplo cuando vamos, a ver, somos usuarios a veces, muchas veces de los medios, las veces que hemos podido salir de un medio de transporte público. ¿Y qué se nos dice para el uso de los medios de transporte público? ¿Qué normas debemos acatar? Además del uso de mascarillas, el uso de caretas, el distanciamiento, el uso de alcohol, el evitar el contacto, eso más que nada. Incluso también en algunos, bueno, no todos los medios tienen el uso de ya no utilizar el efectivo, sino utilizar tarjetas. Y bueno, yo también quería agregar, adicionalmente a lo que comentó mi compañero Campuzano, que además de las redes sociales, no todas las personas todavía a nivel de todo el Perú tienen internet. Entonces, a los lugares de repente más alejados, yo pienso de que también una forma de poder llegar a ellos es a través de la radio, ¿no? Y de repente hacer un mensaje que así sea en 5 minutos o de 3 a 5 minutos, pero que al mismo tiempo se dé en todos los canales de la radio y en todos los canales de televisión, pero al mismo tiempo, así por repetición, aunque sea una vez al día, que se muestre un mensaje en el cual se puede hacer algún tipo de prevención, ¿no? De repente un día lunes un tema, un día martes otro tema, pero eso ya sería dentro de la gestión de salud junto con el Ministerio de Comunicaciones, ¿no? Que podría ser el Estado. Esa es una opinión que yo tengo acerca de eso. Gracias, alumna Carazas. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque la actualidad que estamos viendo, en esta situación en la que nos encontramos todos, nos hace ver que debemos trabajar mucho con la población, ¿no? En el tema sobre todo, en las medidas de prevención y de bioseguridad, porque no estamos haciendo caso, ¿verdad? Porque los contagios siguen en aumento y los hospitales están llenos de pacientes e inclusive se nos dice por informes de las autoridades competentes que los hospitales ya han colapsado, ¿verdad? No hay ni camas UCI y la gente está, bueno, fuera de los hospitales. Entonces, y es una situación muy delicada que da bastante preocupación, ¿verdad? Porque es tarea de todos y de todas. Tenemos que nosotros desde donde estemos, también ayudar para que eso asome conciencias. Se vaya disminuyendo y nosotros mismos también ayudar a que los contagios no se vayan expandiendo.
el uso del cinturón de seguridad en los vehículos, ¿no? Que a veces la población no está acostumbrada al uso del cinturón de seguridad cuando salían en los vehículos, y se hizo una campaña, y fue una campaña que se logró instalar en la población hasta que la población aprendió, ¿no? Y ahora, cuando nosotros subimos a un vehículo, ya tenemos por costumbre inmediatamente, ¿no?, ponernos nuestro cinturón de seguridad, porque sabemos que si no lo hacemos estamos exponiendo. El otro tema también que se instaló en la población fue una campaña también de la difusión de la ley del no fumador, ¿verdad? Entonces antes uno salía y se encontraba de no fumar en espacios públicos. Entonces uno iba a un espacio público y se encontraba con personas que fumaban. Entonces ahora la población ha tomado conciencia y ya no lo hace en espacios públicos, ¿sí? E inclusive cuando uno va a un lugar público hay espacios que te indican espacios por si acaso alguien de la población quisiera fumar y se va al espacio para fumar. Entonces todo eso tenemos que irlo poniendo en práctica, ¿no? Y también acostumbrarnos a respetar las normas. Ya hemos dicho, fortalecer la participación como un objetivo estratégico de la población y sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención. Y acá hay que promover la participación de la sociedad en el tema de prevención. Y cuáles son los indicadores que nos van a mostrar que efectivamente se está llevando a cabo es el porcentaje de población comprometida en gestión de riesgo y desastre. Muy bien, y acá tenemos dentro de este objetivo para el desarrollo de una cultura de prevención, ¿no?, el objetivo estratégico donde se plantea fortalecer la participación de la población y sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención. Las acciones serían promover la incorporación de la gestión de riesgos de desastres en la educación básica superior. Ya el indicador es el diseño curricular implementado y acá la descripción es la inclusión y promoción de conocimientos de gestión de riesgos de desastres en los procesos pedagógicos de enseñanza básica y superior de prevención y mayor adentramiento en la ciencia y la gestión vinculadas a la reducción del riesgo de desastres. Y acá, ¿cuáles serían los autores? El MINEDU, los gobiernos regionales, gobiernos locales, sector privado, las universidades y las organizaciones sociales. ¿Ya? Y acá otra acción sería desarrollar programas de educación comunitaria en gestión de riesgo de desastres dirigida a la población urbana y rural, incorporando el enfoque de derechos y de individualidad. ¿Y cuáles son los autores? Acá serían también el MINEDU, los locales, sector privado, las universidades, las organizaciones sociales. Y campañas de premiación a nivel nacional y sectorial para incentivar el desarrollo especialmente la población y de la sociedad organizada. ¿Y cuáles son los actores? Sectores de gobierno regional,
la promoción de la instalación de mesas o plataformas de trabajo en gestión de riesgos de desastres para el desarrollo de la gestión de riesgos, universidades y organizaciones sociales. Entonces, para decirles que el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres entonces, y este plan es de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas, ¿ya? Y estas deben elaborar y ejecutar planes específicos de gestión de riesgo de desastres y otros planes e instrumentos de gestión que son de su competencia, así como realizar el respectivo monitoreo, seguimiento y evaluación. Entonces, con respecto a esto, el Ministerio de Salud tiene unas publicaciones, ¿no?, donde ellos también tienen su plan de gestión de riesgo de desastres aplicado al sector salud. Entonces, ¿por qué? Porque todos, este plan es de cumplimiento obligatorio y de responsabilidad de todos. Entonces, en el Ministerio de Salud también hay un plan de gestión de riesgos de desastres y ellos publican el Pocket de gestión de riesgos de desastres aplicado al sector salud, ¿ya? Donde plantean el proceso, acciones y procedimientos y acciones para ponerlas en práctica, ¿ya? Algunas indicaciones para reducir los riesgos, ¿no? Cómo prepararse para, ante, por ejemplo, un riesgo de tsunami, de sismo, etcétera. Y te plantean una serie de indicaciones que si ustedes la pueden obtenerla, pueden entrar a la página. Acá nos dan una serie de un flujo de información con respecto a gestión de riesgos de desastres aplicado al sector salud. Muy bien, alumnos, vamos a llamar a la alumna, un minutito. Los alumnos que quedaron pendientes de la semana pasada. Presente, doctora.
Vivas, ¿está listo o todavía? Sí, doctora. Voy a compartir Ya, mi pantalla. ya está bien. Ya. ¿Se puede observar mi pantalla? Sí, alumno, sí, sí, se está compartiendo. Bien. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bien, yo voy a hablar un poco sobre lo que es la emergencia sanitaria en el Perú. Primero, vamos a definir qué es una emergencia sanitaria en lo que define la OMS. La Organización Mundial de la Salud utiliza el término de emergencia de salud pública de interés nacional cuando existe un brote de una enfermedad que afecta a más de un país, como lo es ahorita este caso del virus del coronavirus. Y se requieren estrategias coordinadas internacionalmente para enfrentar este tipo de pandemia. Además, debe tener un impacto serio en la salud pública y ser inusual e inesperado. Como sabemos, este tipo de virus apareció de un momento a otro. Se estaba viendo que empezaba a diseminarse por todos los países en el año 2000, el año pasado. Entonces, al llegar acá, anteaño pasado, perdón, al llegar acá al Perú, afectó enormemente. Pero emergencia sanitaria, todos los países tienen dentro de sus constituciones o dentro de sus leyes y normas, disposiciones y normas que rigen sobre el cuidado y protección de las de las personas. La Constitución Política del Perú, en su artículo 7 y 9, señala que todos tienen derecho a la protección de salud y al medio familiar y a la comunidad, y que el Estado determina la política nacional de salud correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar su aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que la aplicación que tenga cuando se entre a una emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de cuidar y de velar por la seguridad